Buenas tardes. Nuevamente, la más cordial bienvenida a quienes asisten a, a nuestro taller de marco de cualificaciones técnico profesional y su implementación en la educación media técnico profesional. Esta es la tercera sesión de este taller que consta de 5 sesiones. Como recordarán, la primera sesión fue expuesta por Pamela Márquez. Se refirió a los fundamentos conceptuales del marco de cualificaciones técnico-profesionales. En la segunda sesión nos acompañó Paula Ávila de Chile Valora, también estuvo Pamela, por supuesto, donde se expuso el Sistema Nacional de Competencias Laborales, que está íntimamente articulada, ¿no es verdad?, con el marco. Y en esta tercera sesión marcamos un punto de inflexión en las temáticas a tratar, por cuanto pasamos a avanzar directamente a lo que son lo relativo a la implementación del marco en la MTP. Y para ello vamos a exponer, por parte de nuestros invitados, dos interesantes exposiciones de experiencias concretas en sus establecimientos. Para dicho propósito nos acompañan la expositora principal de este taller, que nos va a acompañar en las 5 sesiones, y en la sesión 4 y 5 va a avanzar en los aspectos propios de la implementación en sus respectivos liceos del marco de cualificaciones técnico-profesional, Pamela Márquez Pauchar, de la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico Profesional, a quien le damos nuevamente una vez más las gracias por su buena voluntad y excelente predisposición para apoyarnos en esta actividad tan importante para el territorio. Y junto con ella le damos la más cordial bienvenida a Leonardo Castañeda. Leonardo es técnico universitario en mantención de equipos industriales, mención equipos eléctricos, profesor de Estado para la MTP, docente de enseñanza media con ya aproximadamente 13 años de experiencia, y actualmente es coordinador de especialidades mecánica industrial, mención mantenimiento electromecánico y electricidad del Centro Educativo Salesiano de Alameda. Y Leonardo nos va a exponer la experiencia de implementación del marco en su liceo. Pues también damos la bienvenida a Jaime Hidalgo Gajardo. Jaime es profesor de Historia y Geografía y con una importante formación profesional de postítulos y posgrados, con una también importante trayectoria profesional, donde ha pasado por todos los cargos dentro de la función escolar y actualmente ejerce como director del Liceo Politécnico José Miguel Quirós de Taltal. Jaime también ha accedido con extraordinaria buena voluntad y muy, con una exposición que seguramente va a ser muy enriquecedora, a compartir, ¿no es cierto?, la experiencia de implementación del liceo que dirige. Entonces, en esta sesión vamos a ver esas experiencias prácticas, en primer lugar. Primero va a exponer Leonardo, luego va a exponer Jaime. Enseguida la idea es poder conversar algo respecto de comentarios, preguntas que ustedes puedan tener al respecto, aprovechando la presencia de estos extraordinarios invitados, eh, para así poder seguir avanzando en las temáticas que estamos tratando en el taller. Para dar inicio a la jornada y contextualizar en lo que estamos haciendo, le cedo la palabra entonces a Pamela. Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos ya en la tercera sesión, hemos avanzado bastante rápido. Hoy día lo que quisimos hacer fue traerles dos experiencias bien distintas de uso del marco de cualificaciones. Ustedes saben que esto, si bien está promulgado a nivel nacional, es un instrumento bastante incipiente en lo que es nuestra cultura escolar y nuestro sistema educativo en general. Entonces, no hay recetas prehechas, no hay eh, correctos e incorrectos, sino que más bien tenemos que analizar el instrumento, ver para qué nos puede servir, y aquí tenemos dos experiencias súper interesantes, de características muy distintas, de liceos bastante distintos, uno urbano, uno con características más rurales, uno de una escuela particular subvencionada, el otro de una escuela pública, municipal, del norte, del centro, así que tenemos características bien distintas. Y cada uno ha hecho un uso de este instrumento que es el marco de cualificaciones de maneras distintas, pero que a su vez tienen un acercamiento desde lo analítico, lo conceptual, que es bastante similar.
Así que yo los invito a ponerle mucha atención a lo que nos cuenten Leonardo y Jaime en estas experiencias aplicadas de uso del marco de cualificación. Muy bien. Muchas gracias, Pamela. Comenzaríamos entonces ahora con la exposición de Leonardo. Leonardo, por favor, activas tu micrófono. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer esta instancia de participación y que nace a través, ¿no es cierto?, de Futuro Técnico y que va en camino de poder fortalecer, ¿no es cierto?, el área técnico-profesional en los colegios técnico-profesionales de nuestro país. Yo creo que toda instancia y todo momento que puedan surgir a partir de estos encuentros son valorados y obviamente sirven y permiten, ¿no es cierto?, ir fortaleciendo cada día más la MTP, ¿no es cierto?, en nuestro país. Bueno, yo quería primero comenzar, si bien es cierto, don Hernán me presentó ahí, mi nombre es Leonardo Castañeda Busto, soy coordinador de las especialidades de mecánica industrial, mención mantenimiento electromecánico y de electricidad del Colegio Salesiano Alameda, acá en la región metropolitana. Y la experiencia que queremos compartir con ustedes viene en relación a un programa o un piloto que surgió hace algunos años atrás, que tiene que ver cuando recién estaban comenzando el tema del marco de cualificaciones, y que fue el programa ELEVA, ¿ya? Que era una iniciativa público-privada que permitía, ¿no es cierto?, focalizar y dirigir lo que es el marco de cualificaciones técnicas profesionales, pero en el sector de la minería, ¿ya? En un foco específico, ¿ya? Y eso en el fondo queremos hoy día presentar cuál fue nuestra experiencia, nuestros logros, nuestros desafíos también, en relación a la implementación de este marco y obviamente para la obtención, en el caso de ELEVA, de un sello que nos permitiera obviamente poder cumplir con los estándares que nos establecía el CCM, que es el Consejo de Competencias Mineras. Así que voy a compartir con ustedes la presentación. Bien, ahí se está presentando, ¿no es cierto? ¿Sí me pueden...? Sí. Sí, listo. Muchas gracias. Bueno, como les decía, la idea es poder compartir con ustedes nuestra experiencia del marco de cualificaciones técnico-profesionales con este programa que fue y está aún todavía en marcha, ¿no es cierto?, en algunos ámbitos, que fue ELEVA, ya que estaba enfocado principalmente al mundo de la minería. Bueno, en términos generales, nuestro colegio es un colegio con dos modalidades, técnico profesional y científico humanista, ubicado en el centro de Santiago, en el cual también tiene dentro del área técnico profesional 4 especialidades y una con 2 menciones: electricidad, telecomunicaciones, electrónica, mecánica con máquina y herramienta y mantenimiento electromecánico. Así, a grandes rasgos, para poder dar un poquito de contexto. Ahora, algunos alcances con respecto a nuestra experiencia, ¿ya? Como les decía, nosotros participamos de este piloto que venía desde el Ministerio y también del Ministerio de Minería y también otros ministerios más como Corfo, el Ministerio del Trabajo, en cual nosotros nos adherimos a esta participación y obviamente la idea era poder cumplir con un estándar de calidad, por decirlo de alguna forma, que lo otorgaba el Consejo de Competencias Mineras, más conocido como CCM. El centro educativo, ¿no es cierto?, Salesiano Alameda, y fue una de las principales actividades que marcó este programa, fue adecuar de cierta manera el marco curricular que nosotros teníamos, estableciendo, ¿no es cierto?, y dando cuenta de la UCL establecida en el marco de cualificaciones TP para la minería, en el ámbito de mantenimiento mecánico de equipos fijos en nivel 2 y en nivel 3.
para la mención de mantenimiento electromecánico. ¿Ya? Esto tenía relación un poco con lo que es las trayectorias formativas que estaban planteadas dentro del mismo programa. Bien, esta fue una instancia, como les decía, de público-privada que buscó mejoramiento en el fondo del recurso humano y su preparación para el sector minero, ya contextualizarlo y poder, obviamente, generar recursos humanos capacitados desde las instituciones de educación superior, de educación técnico-profesional, liceos, y también a nivel de Instituto de Educación Superior. Nosotros, a propósito del tema, nosotros pudimos obtener nuestro sello de los niveles 1, 2 y 3, que es mantenimiento mecánico en base de equipo fijo y mantenimiento mecánico avanzado de equipo fijo. Ahora, una de las principales tareas, como les decía, fue la adecuación curricular de nuestros módulos de la especialidad y de la mención, donde incorporamos de cierta forma las UCL que se establecían en el marco de cualificaciones para mantenimiento mecánico, ¿ya? Además de nuestras planificaciones, además también con un fuerte acento en el aprendizaje por competencia, actualización de las competencias también a nivel de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, y que pudiera dar cuenta también de algunos indicadores específicos para poder medir los resultados y poder obtener esta acreditación o este sello. Lo otro que buscaba también el programa era poder articular con el sector productivo e instituciones de educación superior, ya sea para trayectorias formativas o trayectorias laborales en relación al ámbito de la minería, ¿ya? Y que permitieran también lograr pasantías, docentes, prácticas para nuestros estudiantes, instalar, como les decía también, rutas o trayectorias formativas como laborales. Eso a grandes rasgos con respecto a lo que eran algunos alcances preliminares que quería señalar. Ahora, en el caso de EVA, se buscaban, junto con el programa, ¿no es cierto?, el alineamiento curricular según las cualificaciones del marco curricular de TP, en el caso de la minería, el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la generación de estrategias orientadas a optimizar la gestión docente, actualización también de los actores principales, en este caso que en este caso para nosotros fue desde el director o el rector del colegio hasta los docentes de la mención y la especialidad, también pasando por la coordinación técnico-profesional de nuestro colegio. Una mayor vinculación con el mundo sectorial y una mayor colaboración también y articulación con los procesos y con los niveles formativos de que está relacionado a nuestra especialidad y nuestra mención. Ahora, ¿cuáles fueron los impactos que tuvieron este marco de cualificaciones mineras junto con el EVA y en nuestro colegio? Principalmente yo pude destacar 4 focos, ¿ya? O 4 dimensiones en donde hubo un impacto positivo, digámoslo así, en la implementación de esta experiencia. Primero fue el entorno, la vinculación con el entorno, la cultura de seguridad que es transversal para todos los sectores productivos, ¿ya? La gestión pedagógica e institucional, y también en el tema de infraestructura y equipamiento. Esas fueron como las 4 áreas que quisimos exponer y poder compartir la experiencia y cómo afectó positivamente, ¿no es cierto?, esta experiencia del marco de cualificaciones TP en nuestro establecimiento. En el caso, ¿no es cierto?, de la vinculación con el medio, nosotros podemos establecer redes de apoyo y colaborativas, ya sea a través de la participación en distintas instancias y encuentros con liceos MTP e incluso instituciones de educación superior, ¿ya? Y también en una red propia, ¿no es cierto?, de lo que fue el piloto EVA, ya sea con prácticas, un nodo que se llamaba infraestructura y otro de seguridad. Bien, esos fueron como los principales hitos importantes con respecto a lo que es la vinculación con el medio. Otro elemento importante también era el convenio que nosotros podíamos establecer con el EVA una vez que cumpliéramos el sello, ¿no es cierto?, y pudiéramos tener el sello, permitiera a nuestros estudiantes acelerar los aprendizajes en la ruta de mantenedor mecánico base, el nivel 2 y el nivel 3 del marco de cualificaciones TP de la minería. Y un tercer aspecto fue la vinculación con el mundo productivo, principalmente con empresas que estaban asociadas de una manera u otra
con el mundo de la minería. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, por señalar algunas empresas, FL Smith, Elecmetal, Fini, Komatsu y Seim, ya que fueron algunas de las empresas con las cuales aún seguimos en contacto. Eso en relación a la vinculación con el entorno, un impacto positivo. Con respecto al tema de la cultura de la seguridad, que es un tema importantísimo hoy en día en el mundo laboral y productivo, a nosotros nos permitió realizar cambios significativos y actualizar algunos otros en el trabajo con nuestros estudiantes, ¿ya? Considerando como un pilar fundamental la seguridad, sobre todo en el área que nosotros trabajamos, en el área de mantenimiento electromecánico, y también considerando como un elemento primordial transversal con un enfoque en el caso de nosotros del EVA con el trabajo con la minería. Constantemente se ha ido evaluando y retroalimentando, ¿no es cierto?, las actividades de taller o laboratorio. Bueno, esto quedó como stand-by con respecto al tema de la pandemia, pero una vez que obviamente terminemos, podemos nuevamente retomar algunas prácticas, pero sin duda, una de las cosas fundamentales para nosotros y nos favoreció que en nuestros planes y programas incorporamos lo que es prevención de riesgo. ¿Ya? Nosotros presentamos el módulo de prevención de riesgo cuando vino el cambio el año 2016, con la incorporación de las menciones incorporamos prevención de riesgo, lo cual nos facilitó mucho el tema de la implementación, principalmente las competencias conductuales en el ámbito del trabajo seguro en la minería. Además también de realizar una adecuación ambiental y de espacio en temas de seguridad, señalética, condiciones de seguridad al interior de los talleres, del trabajo propio del uso, por ejemplo, inculcar el uso de los implementos de seguridad en nuestros estudiantes, protocolos, ¿no es cierto?, de análisis y trabajo seguro, por señalar algunos elementos. Y también cómo sumábamos en este aspecto, en esta cultura, ¿no es cierto?, de trabajo seguro a nuestros docentes, ¿ya? Incorporando y actualizando algunos protocolos que nosotros teníamos, ¿ya?, a través de el trabajo seguro con nuestros estudiantes. Es decir, el primer reflejo o el primer espejo que tenía era que, por ejemplo, nosotros mismos cumpliéramos con esos criterios y con esos estándares al momento, por ejemplo, de ingresar a algún taller o algún laboratorio, por ejemplo, utilizando nuestro EPP. En relación a la gestión pedagógica e institucional, ahí se me repitió déjeme pasar acá un momentito, por favor. Ahí está. ¿Ya? Con respecto al tema de infraestructura, ¿ya? Nosotros nos permitió incorporar y al estar y poder tener ciertos estándares, poder habilitar y mejorar nuestros talleres y laboratorios, ¿ya? A partir de las indicaciones que se nos fueron dando, a partir de las distintas auditorías que nosotros tuvimos para poder implementar el marco de cualificación, ¿no es cierto?, técnico profesional con enfoque en la minería, ¿ya? Esto significó, ¿no es cierto?, que hubiese una inversión en la mejora de espacios, por ejemplo, en elementos tecnológicos, y en específico, por ejemplo, una de las cosas importantes que nos permitió a nosotros era el tema de extracción de aire en el laboratorio de soldadura, ¿ya? Ahí se nos dieron distintas indicaciones para poder mejorar este aspecto. Y otro foco importante fue el tema de el resguardo, ¿no es cierto?, y entregar las condiciones necesarias para nuestros estudiantes para un trabajo seguro. ¿Ya? Ahí hay algunas imágenes en este caso, el taller de soldadura, en donde se tuvo que implementar, por ejemplo, un espacio para que los chicos pudieran, ¿no es cierto?, tener su lavado de manos, una vez que realizaran operaciones. Las cabinas también tuvieron que ser habilitadas con algún tipo de carpetas, ¿no es cierto?, especiales o cortinas especiales para poder trabajar de manera segura. Y obviamente, como les señalaba, la extracción de aire. El otro punto importante fue la implementación, ¿ya? Y luego de establecer las brechas que nosotros obtuvimos, ¿no es cierto?, a partir de esta auditoría,
tuvimos que generar, ¿no es cierto?, un momento de análisis para poder generar, ¿no es cierto?, las mejoras en ciertos equipamientos que nosotros requeríamos para poder implementar, ¿no es cierto?, nuestra especialidad y también poder obtener y cumplir con los estándares que nos establecían el CCM, ¿ya? Y aquí el enfoque principal fue el tema de la seguridad, ya que fue uno de los ámbitos que importan mucho en el tema de la minería, y en general hoy día lo que conocemos con el mantenimiento 4.0 también es un área sumamente importante a tener en cuenta y en consideración de parte de los colegios. Ya ahí hay una imagen, por ejemplo, de todo lo que se tuvo que realizar con respecto a la implementación, en el caso, por ejemplo, de soldadura, implementar unas mascarillas específicas que no estableció el Consejo Minero. En el caso del impacto que tuvo en la gestión pedagógica e institucional, nosotros podemos hablar de lo siguiente. En los recursos pedagógicos nos entregó el trabajo con este marco de cualificaciones. Un conocimiento principal e incorporación gradual de insumos que provenían del CCM, en este caso, que eran algunos paquetes de entrenamiento en relación a lo que era y el trabajo en los módulos. Un segundo elemento era reconocer e incorporar el nuevo equipamiento e instrumentos a los módulos, es decir, cuáles para, un poco para nosotros disminuir nuestra brecha, poder obviamente tener el equipamiento necesario para poder cumplir con el estándar. Conocer procesos y protocolos y procedimientos de prevención de riesgo y trabajo con seguridad. También hubo ahí muchos insumos con respecto al tema de recursos pedagógicos. Y la incorporación también de procedimientos y protocolos de prevención de riesgo, como por ejemplo la ATS, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los bloqueos en seguridad en sistemas electromecánicos. Bien, eso por un lado. Con respecto a las competencias docentes, ¿ya? En el fondo fue la implementación del marco de cualificaciones TP con enfoque en la minería, ¿ya? Cómo nosotros podíamos abordar e implementar estas cualificaciones, ¿ya? En específico el nivel 2 y el nivel 3. Esto permitió también que nuestros docentes se apropiaran del currículum de la especialidad y de la mención, ¿ya? Ahí también hay un elemento de competencia docente bastante fuerte y que nuestros docentes salieron como bien favorecidos con respecto a esta implementación. Conocer también la importancia de las competencias conductuales, y no solo en la minería, sino que en general poder cruzarlas, por ejemplo, con los objetivos genéricos de la TP, ¿ya? Cómo estos conversaban y en dónde había congruencias y en cuáles no, y en cuáles debíamos dar mayor foco, ¿bien? El desarrollo de trabajo en equipo y colaborativo. Yo creo que esto es uno de los principales ejes que permitió que nosotros pudiésemos implementar y sigamos implementando y monitoreando, ¿no es cierto?, toda la implementación que hemos tenido durante este tiempo, ¿ya? Independiente que estemos o no en pandemia. La actualización de competencias técnicas y conductuales y su implicancia. También hubo un fuerte trabajo en este sentido, ¿ya? Conocer el currículum, conocer las nuevas tecnologías que se están utilizando en mantenimiento, en lo que es la parte de la minería. Y también una actualización de competencia en el tema de prevención, ¿ya? El trabajar con seguridad, como se dice en la minería, ¿ya? Mediante capacitaciones y también de pasantía. Yo mencionaba hace un ratito atrás el tema de FL Smith, por ejemplo, que ahí los chicos, esta empresa le ofreció un curso de 16 horas en tema de trabajo seguro con enfoque en la minería, ¿ya? Y a los docentes también se le hizo esta misma capacitación. Y otra también que la hizo Elemental, que es una empresa que está en el sector de Rancagua, ¿ya? Que tiene relación con Codelco. En relación también a la gestión institucional también fue afectada, ¿ya? Permitió una organización dentro del entorno en relación al proyecto LEVA, ¿ya? Organizar nuestros tiempos, que se entregaron, ¿no es cierto?, los tiempos para poder organizar nuestras reuniones y jornadas necesarias para poder avanzar las reuniones con los docentes, para poder realizar la adecuación, ¿no es cierto?, y la contextualización de todo el marco de cualificaciones.
incorporación también de acción en el PME, ¿ya? Que nos permitieran obviamente poder focalizar algunas brechas con respecto a la implementación del marco de cualificaciones, y también asignación de recursos para el programa ELEVA, ¿ya? Aquí tuvo que haber también un apoyo desde la rectoría, por eso yo le decía que aquí en el proyecto participó desde el rector hasta los docentes de especialidad. En relación a la gestión de la ATP, desde el punto de vista pedagógico curricular, que nos permitió esta incorporación, ¿no es cierto?, y esta implementación del marco de cualificaciones. En estricto rigor, y fue una de las cosas potentes que hubo, fue la incorporación de este marco de cualificación, como ya lo señalé anteriormente. Una actualización, contextualización y fortalecimiento del currículum de la mención, ¿ya? Y esto significó principalmente una adecuación e incorporación de los planes y programas, lo que significó, por ejemplo, incorporar algunas nuevas herramientas, por ejemplo, en el ámbito de trabajo seguro, en el módulo, por ejemplo, de prevención de riesgo, incorporar las UCL y asociarla a un módulo, digamos, que tuviese relación con esa competencia, por ejemplo, en el caso de mantenimiento de molino, que está relacionado, por ejemplo, al módulo de mantenimiento y reparación industrial en cuarto medio de la mención. En el tema, por ejemplo, también de soldadura convencional, ya también ahí tuvimos que incorporar algunos elementos que obviamente este fue como el foco principal que nosotros tuvimos, ¿ya? Y que en el fondo el marco de cualificaciones nos presenta y nos invita y nos desafía también el tema de la actualización y la contextualización de nuestros planes y programas a partir de los sectores productivos en los cuales estemos trabajando. Corroborar la pertinencia de las decisiones técnico-pedagógicas tomadas como escuela, ¿ya? Como por ejemplo, la incorporación que nosotros hicimos antes de comenzar el proyecto, de, por ejemplo, incorporar el módulo de prevención de riesgo, utilizando, ¿no es cierto?, este más o menos 20% que nos permite el ministerio, y también, por ejemplo, el módulo de energías renovables no convencionales, ya que son módulos que son, digámoslo así, propios de nuestro colegio y que también favoreció mucho la implementación del marco de cualificaciones. Fortalecimiento y empoderamiento de los docentes de la mención, ¿ya? Es decir, que se hicieran partícipes al estar participando de las reuniones, de las jornadas, de cómo podemos ir, ¿no es cierto?, contextualizando este perfil de egreso. Obviamente a ellos les permitió empoderarse mucho más con respecto a el fortalecimiento de la especialidad, que era una especialidad nueva, ¿ya? Digamos una mención incorporada recién el año 2018 en el colegio, ¿ya? La mención que estaba por historia en nuestro colegio era máquina y herramientas. Bien, y la elaboración también de acciones en el PME en razón a las brechas de la cualificación. Ya también al poder tener claro cuáles eran las cualificaciones, a nosotros también nos permitió poder determinar desde el punto de vista de los mandos medios, en este caso la coordinación TP, poder establecer y poder tomar una decisión institucional con respecto a de acciones en nuestro PME. Bueno, para ya un poco ir finalizando, ¿cuáles son nuestros desafíos en relación a lo que es la escuela y que surgen a partir de los procesos desarrollados en el marco de cualificaciones técnico-profesional? ¿Ya? En términos generales, nosotros en el fondo queremos mantener y sostener y tener una especie de mejoramiento continuo de los estándares alcanzados a lo largo del tiempo, es decir, la sostenibilidad que nosotros podamos tener del proyecto, ¿ya? No es algo para poder tener y poder haber cumplido para poder obtener el sello, sino que también esto nosotros lo queremos proyectar y queremos proyectar también a otras especialidades. Como le explicaba, yo también soy coordinador de la especialidad de electricidad y se están viendo todas las acciones en base a esta experiencia de poder implementar el marco de cualificaciones también y poder obtener el sello en la especialidad de electricidad. Además también de la constante retroalimentación que hoy día tanto se habla, ¿no es cierto?, en estos nuevos tiempos que estamos, y ajustar también donde se requiere a partir del dinamismo del sector productivo, considerando el marco de cualificaciones y también lo que viene con el mantenimiento 4.0. Realizar un monitoreo constante y seguimiento de la evaluación del perfil de egreso, ¿ya? Esto también está relacionado con las prácticas laborales y el contacto que nosotros podamos establecer con las empresas.
y, ¿no es cierto?, incorporar también un plan operativo de acciones y perfeccionamiento y capacitación en procesos, en este caso de la minería y en algunos otros procesos también ligados a lo que es la especialidad y a la mención. Esos son como los principales desafíos que nosotros tenemos. Además de incorporar, ¿no es cierto?, el monitoreo de la cualificación en la mención. ¿Ya? ¿Cómo vamos avanzando? ¿En dónde hay que ajustar? ¿En dónde hay que ver? ¿En dónde hay que acentuar, ¿no es cierto?, los focos? Y aquí un tema principal es el tema del trabajo con nuestros docentes y la posibilidad de poder ir incorporando nuevos elementos e ir actualizando y contextualizando otros. Generación de espacio de reflexión también, a través de reuniones de departamentos, tanto en lo curricular, en la infraestructura, capacitación de docentes, nuevo equipamiento, entre otros. Proceso de incorporación también de nuevos cambios curriculares en las prácticas de los docentes. Ya también es un tema que, como esto está en constante dinamismo y los procesos en los cuales productivos que nosotros estamos ligados están en constante actualización tecnológica principalmente, requerimos, ¿no es cierto?, de nuevas incorporaciones de nuevas competencias también. Y articular con el sector productivo, en este caso la minería, que ahí tenemos un desafío, ¿ya? Y también con la articulación con la educación superior, ¿ya? Para poder fortalecer la ruta formativa que nos dejó el programa ELEVA y también lo que viene con el marco de cualificaciones técnico-profesionales. Y finalmente, ¿no es cierto?, a modo de cierre, ¿cómo podríamos nosotros evaluar esta implementación a partir, ¿no es cierto?, de este trabajo? Sin duda que fue un trabajo arduo, que fue alrededor de 1 año y medio, ¿ya? En lo que era la elaboración, la adecuación de los planes y programas, de la incorporación de algunos elementos, en el tema también de la asignación de algunos recursos para mejoramiento de la brecha en infraestructura y equipamiento, lo podemos catalogar como muy positivo, ya que como decía ahí, nos permitió actualizar, contextualizar nuestras competencias en el sector minero y de la formación técnico-profesional, aumentando nuestros estándares institucionales y de la mención. Obviamente, en este caso de la especialidad o de la mención, se fortaleció dentro de la escuela, que también había un enfoque y un objetivo, digamos, a nivel escuela, para esta nueva especialidad que estaba surgiendo. Eso en términos muy generales. Yo sé que el tiempo apremia, ya cumplí con mi tiempo, así que nuevamente agradecer la disposición, la escucha, ¿no es cierto?, y la invitación a Futuro Técnico y a la Secretaría, ¿no es cierto?, para poder compartir y esperando que esta experiencia haya servido y después en el foro podamos responder alguna interrogante y ya más específico si quieren conocer de algo de esta implementación en el Colegio Salesiano Alameda. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leonardo. Qué bonita foto. ¿Cuándo podremos nuevamente estar así? Bueno, seguramente en las preguntas que van a surgir en el chat podrá haber algunos aspectos ya más quizá te van a preguntar algunos aspectos más específicos de cómo se hizo propiamente esta implementación. Pero eso viene a continuación. Ahora le quiero ceder la palabra entonces a Jaime, que nos exponga la experiencia del Liceo Politécnico José Miguel Quirós de Tartal que él dirige. Por favor, Jaime. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Saludarlos desde el norte del país, Ciudad Taltal. A mí me han solicitado una presentación que tiene que ver con la implementación. Nosotros transcurrimos por un proceso similar al que amablemente nos comentó Leonardo, y la presentación que nosotros tenemos tiene relación con ese proceso que el colegio vivió, digamos, desde la llegada del proyecto ELEVA. Hernán, si eres tan amable, me confirma si es que ya estoy presentando. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, somos un liceo municipal, como nos mencionó en un comienzo Pamela. Somos un colegio de matrícula intermedia, 550 estudiantes, tenemos una especialidad de mecánica industrial,
una de administración y otra de atención de párvulos. No somos un colegio con sello netamente industrial o netamente comercial, porque somos el único colegio técnico de la comuna. Por lo tanto, tenemos que satisfacer las necesidades o las demandas del resto de los estudiantes. Bueno, nosotros también fuimos parte del proyecto LEVA, vivimos el proceso que comentó Leonardo, desde eliminar las brechas, tratar de ajustar infraestructura, elementos curriculares. Pero en esta oportunidad a mí me han solicitado el cómo el colegio lo vivió, cómo lo implementó, y cómo lo implementó principalmente en términos curriculares para poder complementar un poco la presentación que nos acaba de entregar Salesiano. Bueno, nosotros pasamos por un proceso de reflexión y la sugerencia nuestra es esa. Si en algún momento hay un poco de confusión o de dudas de cómo poder implementarlo, la sugerencia nuestra, la invitación nuestra es que pasen por un proceso de reflexión, porque van a llegar probablemente a distintos caminos todos, pero vamos a llegar al mismo puerto de alguna u otra manera, que en el fondo es implementar el marco de cualificaciones y poder desarrollar competencias en nuestros estudiantes. A nosotros nos llega un poco el marco de cualificaciones, nos llega en un póster grande, y recuerdo que empezamos a revisarlo, a ver que dentro del proceso de certificación y además dentro del marco de cualificaciones de la minería, además llega un marco de cualificaciones que es genérico a toda la ATP. Y obviamente encontramos virtudes. La primera virtud es que ya en buena hora aparecen las definiciones de lo que se espera de los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes. Otra buena virtud es que está graduado desde un nivel básico hasta un nivel superior. Estos niveles, el 2 y el 3, por ejemplo, en algún momento Leonardo comentó de que se certificaron en el nivel 2 y 3, gran parte de los colegios se podían certificar en esos niveles. Nosotros también lo hicimos en mantenimiento de equipos fijos del área de mecánica industrial, pero estos niveles, el 2 y el 3 del marco de cualificaciones genéricos, de alguna u otra manera es transversal a los marcos de cualificaciones de los sectores productivos, tanto sea de minería o el de otros sectores que ya están en construcción. Los procesos de habilidad, la manifestación de la actitud o de la habilidad en el fondo es muy similar a la que podemos observar en los marcos específicos. Por lo tanto, esta invitación a nosotros nos permitió a seguir con este proceso de reflexión y tratamos de revisar, digamos, dentro de este contexto de público, privado, formativo, toda la esencia de la TP y cómo se viene el camino de la formación TP desde los liceos, desde los institutos de formación técnica hasta el sector productivo, cómo se alineaba todo en una línea muy coherente, muy anhelada, por cierto, en beneficio de la ruta formativa de los estudiantes. Bueno, lo primero, lo mencionó Leonardo, eran 4 ministerios los que estaban detrás del proyecto LEVA. Por lo tanto, no era un proyecto que uno dijera, puede ser el camino, probablemente lo sea, vamos a esperar. En el fondo era el camino, porque era una tremenda articulación, era la primera implementación de un marco de cualificaciones en el país. Y eso generaba una sensación y una adrenalina de decir, no nos podemos quedar fuera, esto es un proyecto interesante, importante, y generemos la implementación. Nosotros como comenzamos, somos un colegio municipal, no tenemos un gran sostenedor, no tenemos grandes padrinos, y la brecha nuestra era enorme, enorme. Lograr la certificación para nosotros fue un tremendo desafío, pero no nos quisimos quedar fuera por lo mismo, porque de alguna manera esto impacta positivamente las rutas formativas de los estudiantes. Existe una vinculación muy coherente en un único lenguaje de lo que siempre hemos esperado como liceos TP entre el mundo formador y el mundo productivo. Por lo tanto, de alguna u otra manera era necesario darle partida al proyecto sin mirar atrás, sin reclamos y hacernos cargo de lo que venía. Dentro de este proceso de reflexión también observamos que es una evolución de los 12 objetivos de aprendizaje genérico de las bases curriculares. Si ustedes revisan, es muy similar. De hecho, aparece la comunicación, la solución de problemas, no resolución, ahí cambian solo una palabra. Trabajar con respeto, en el marco sale trabajar con otro, habla de utilizar los recursos, calificarse en el trabajo, prevenir problemas. Por lo tanto, es una evolución mucho más acabada, con mejor terminología, que nos permitía a nosotros mayor claridad en el proceso de formación. En la región, en la segunda región, ya desde el 2014 el sector productivo estaba cualificando a sus trabajadores. Por lo tanto, era un sistema que ya era
utilizado por el sector productivo, y el sector productivo de alto rendimiento siempre lleva 2 o 3 pasos más adelante que el resto de los sectores. Por lo tanto, también era una señal que era necesario incorporarse en este sistema de cualificación. Además, nos permitía generar un perfil de egreso realmente por competencia, no solo una manifestación de principio o una manifestación de anhelo, sino que efectivamente poder egresar por competencia. Lógicamente con una vinculación de lo que se genera desde el 2013, 2016. El 2016 aparece esta política nacional técnico-profesional, habla de los marcos de cualificaciones, habla de los perfiles por competencia. Por lo tanto, como que se estaba cerrando el ciclo de toda esta entrega de política ATP desde el 2013 en adelante, y ya se estaba cerrando un poco el 2018 con este proyecto LEVA, generando un pilotaje, digamos, de 30 liceos a nivel nacional, para poder implementar, levantar información y poder, a través de este pilotaje, llegar al resto de los colegios del país. También lo observamos como una anticipación de las habilidades del siglo XXI. Ya estaba en discusión el tema de si sacaban historia o no, el tema de la repitencia en el decreto 67, y de alguna u otra manera era anticiparse a que la educación del corto plazo habla de habilidades, ya no solo de elementos conceptuales, habla de competencias, y era hora de actualizar los proyectos educativos, de revisar nuestras prácticas y de poder generar remediales al sistema. Producto de eso, empezamos a ver oportunidades en el marco de cualificaciones. ¿Qué oportunidades? La principal, que era una metodología activo-participativa. Podíamos generar metodología ABP dentro de las aulas, dentro de los talleres, con un lenguaje oficial que ya era el marco de cualificación. Nos hicimos una pregunta, y esta es una invitación a todos ustedes: hagan esta pregunta en la escuela, en el liceo: ¿qué tan integral es la formación que ofrecemos? Una pregunta bien honesta, con una respuesta bien sincera. ¿Qué tan integral es la formación que nosotros ofrecemos? ¿Qué tan equilibrado es el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en nuestras aulas? Y para tratar de buscar respuesta, llegamos a otro análisis. Podíamos llegar a las planificaciones de los docentes. Y dentro de ese análisis de planificación podíamos observar que también tendríamos que haber llegado a un segundo paso, que es analizar lo planificado, lo enseñado y lo evaluado. Nos podríamos haber ido por los instrumentos de evaluación, pero si nosotros revisamos los indicadores que entrega el sistema de evaluación docente a nivel nacional, el instrumento más deficiente es la evaluación. Por lo tanto, no podría haber sido un instrumento que nos diera garantías, digamos, de si efectivamente la educación que generaba el colegio era integral o no. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que debíamos ir por la retroalimentación del docente. Fuimos a escuchar las retroalimentaciones que se generaban en aula y en taller. Y esa retroalimentación, en el fondo, nos iba a dar la respuesta de cuál es la importancia del proceso de formación dentro del colegio, qué es lo que retroalimentamos, qué es lo que nos importa retroalimentar, y evidentemente nosotros sacamos que en un 80% o en un 90% la retroalimentación era por el producto, sobre lo conceptual, y elementos como las generadas en el proceso en términos de habilidades y actitudes estaban más bien en elementos tangenciales o en elementos de segundo orden, o si es que el tiempo me alcanzaba, yo podía retroalimentar otros elementos. Así es que es una invitación que nosotros hacemos, a eso a nosotros nos dio un puntapié para poder decir cuáles son las falencias que hay en aula y cómo esas falencias se pueden convertir en una fortaleza dentro del marco de cualificación. Bueno, el marco también nos permitía utilizar un lenguaje universal por competencia. ¿Qué tan bueno es un curso? ¿En qué es bueno un curso? ¿Cuál es la brecha que tiene un curso? Un curso es bueno, pero ¿en qué es bueno? ¿Es bueno académicamente? ¿Es bueno para trabajar en equipo? Si es bueno para trabajar en equipo, ¿cuál es la deficiencia? ¿Tienen problemas de autonomía? ¿Tienen problemas para trabajar con otros? ¿Tienen problemas en el uso de los recursos? ¿En cuál subdimensión del marco un curso es fuerte y es débil? De tal manera que el establecimiento podía planificar estratégicamente la provocación de una subdimensión no desarrollada en un curso bajo un mismo lenguaje. No solamente hablar de que este curso está estandarizado por un promedio cuantitativo o un promedio de cualificación, de calificación semestral, sino que esto nos permitía abrir el análisis, abrir
el contexto pedagógico del curso y poder acercarnos de una manera más estratégica para poder desarrollar en forma equilibrada todas las subdimensiones del marco. Esto es un elemento que a nosotros también nos sirvió mucho y todavía es un elemento que ocupamos para poder analizar los desempeños de cada grupo. Bueno, el marco además puede ser utilizado como una rúbrica, así que más trabajo no es. Es ocupar la misma pauta que da el marco para poder decir en qué niveles están los estudiantes, digamos. Así que eso es como una facilidad de verlo. Bueno, ¿qué proceso pasamos nosotros como escuela? Tomamos la política de hacernos cargo. Esa es la sugerencia nuestra. Si empezamos a mirar que la capacitación baje el ministerio, que debiera de haber más información, bueno, en realidad puede que nos demoremos 3 años y no lo implementemos y hay colegios que ya lo van a haber implementado. Así que partimos de la política de hacernos cargo, sin cuestionamiento. Y tomamos una decisión, que la implementación del marco de cualificaciones debía ser curricular. No solo tenía que partir por un elemento de infraestructura, no solamente tenía que partir por un elemento de poder levantar el estándar de la minería dentro del colegio, sino que tenía que ser curricular porque era la esencia, porque desde ese punto llegamos al perfil de egreso por competencia, desde ese punto hacemos carne lo que está escrito en el marco de cualificaciones y generamos musculatura dentro del proceso de formación. Por lo tanto, esa fue nuestra decisión. Bueno, primer paso, capacitar. Y para capacitar, la pregunta es ¿a quiénes capacitamos? ¿A los profesores de la especialidad? ¿Qué ocurre con las otras especialidades? ¿Qué ocurre con el plan común? ¿Qué ocurre con la articulación entre el plan común y los módulos TP? Y nosotros tomamos en ese momento la decisión que la implementación por competencia iba a ser de séptimo a cuarto medio en todas las especialidades, porque iba a ser una implementación conceptual, una implementación curricular. Y en la especialidad de EVA se iba a implementar el marco de cualificaciones minero a través de la convergencia curricular. Pero en elementos transversales iba a ir todo el colegio. Por lo tanto, empezamos a buscar docentes líderes del TP y del plan común, docentes que nosotros podíamos generar a futuro, docentes articuladores. Tratamos de hacerlos por etapas. Este fue nuestro camino, es una sugerencia, no necesariamente tiene que ser el de ustedes, pero partimos con los profesores que son líderes, profesores articuladores, profesores que son de innovar metodológicamente. Buscamos, obviamente, la ayuda de un ATE a través de recursos SET. La sugerencia nuestra es que no solo pidan que llegue el ATE o el asesor, el relator, a explicar esto. Pídanle más. Pídanle un modelamiento de la actividad y exijan lo que ustedes quieren hacer en el colegio. Muchas veces las ATEs llegan, relatan y se van, y la política o la idea no queda implementada. Nosotros descartamos como 4 relatores en el camino, y nos quedamos con quién iba a ejecutar, en el fondo, lo que estábamos pidiendo que se ejecutara en el colegio. La capacitación fue práctica, la metodología fue modelada a los docentes, no les explicamos conceptualmente, mira el marco de cualificaciones, mira el desarrollo de competencia, no. Le hicimos vivir una actividad, le hicimos vivir el trabajo en grupo, le hicimos generar juego de roles, hicimos una simulación y luego les pasamos el marco de cualificaciones y les dijimos, bueno, de lo que acabamos de hacer, ¿podemos evaluar la autonomía? ¿Podemos evaluar el uso de recursos? ¿Podemos evaluar la resolución de problemas? Y evidentemente todos llegaron a la conclusión de que sí se podía, por lo tanto el marco era implementable no solo en el TP, sino que en lenguaje, en matemática, etc. Y era algo que podía ser transversal para poder fortalecer los perfiles de egreso, porque una de las preguntas que fue tope para nosotros es, lograr el nivel 3 del marco de cualificaciones no es sencillo, y menos en los marcos de cualificaciones de minería. Leonardo lo mencionó muy bien, el tema de la seguridad es clave. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que en 2 años ese estudiante logre ese perfil? Y creíamos necesario partir antes, y no solamente partir en el TP, sino que abrir el campo a las otras asignaturas para que la conceptualización de los estudiantes, el desarrollo de competencia de los estudiantes, no fuera un proceso acelerado en tercero y cuarto, sino que partiera desde séptimo, con algunas modificaciones a la GEC, donde incorporamos algunos talleres por competencia. Luego el equipo directivo se transforma en docentes de las primeras actividades. Nos tocó a nosotros ir a hacer las clases, a los grupos de estudiantes, ir a modelar
ir con otros docentes, de tal manera que si a mí me tocaba hacer la clase, el jefe UTP estaba, por ejemplo, dándole los tips a los colegas, fíjate por qué hace esto, por qué modela, por qué se retrae, por qué está provocando un problema, de tal manera que los docentes de las especialidades o de otras asignaturas fueran viviendo un poco la implementación de esta metodología que nos invita a generar el marco. Siempre levantábamos información, esta otra sugerencia, los invitamos a eso. ¿Por qué? Porque lo que nos pasó a nosotros no necesariamente les tiene que pasar a ustedes les pueden pasar otras cosas y es necesario estar atentos a levantar información, a revisar los instrumentos. Nosotros ocupamos, si mi memoria no me falla, 12 formatos de planificación. Si el primer formato no funcionó, vamos con otro, y vamos con otro, etc. Pero de alguna u otra manera levanten información, vayan evaluando las prácticas, vayan evaluando los instrumentos, evalúen a los docentes, asistan a los docentes en esta implementación del marco de cualificaciones. La primera etapa es de mucha reunión, de mucho análisis de información. Luego pasamos a obtener los primeros docentes articuladores. Luego de esto ya habían docentes que trabajaban con autonomía del marco y ahí partió el grupo 2. Para no generar un desgaste en el equipo directivo, ya no solo éramos nosotros, sino que éramos nosotros más 7, 8 profesores, que empezamos a modelar la práctica de la implementación curricular del marco dentro de las salas de clase. Bueno, y finalmente modificamos todo. Modificamos el PI, el reglamento de práctica, el informe de personalidad, modificamos la administración de la hora GEC, el reglamento de evaluación, modificamos la cultura de la escuela, modificamos hasta el aniversario. Si uno de los sellos del colegio es la resolución de problemas, el aniversario como actividades iba a tener la posibilidad de resolver problemas en equipo por alianzas, por ejemplo. Ya no iban a haber delegados por alianza, iban a haber líderes por alianza, y esos líderes tenían que tener un perfil, etc. Por lo tanto, empezamos a modificar un poco la cultura escolar a partir del marco de cualificación. Y en términos muy prácticos, esto es una cosa muy pequeña, pero por un tema de tiempo, esto es una actividad. Por ejemplo, ¿cómo partíamos las actividades? Sugerencia es que las primeras actividades sean sencillas, no bajemos la luna en la primera actividad. La sugerencia es que sea muy pequeña la actividad, pequeña, sencilla, muy concreta, de tal manera que puedan levantar la primera información en esa etapa. Ejemplo de ello, tuvimos un objetivo, establecer un área de salvataje y bodega para la especialidad de mecánico industrial en el sector lateral del taller de máquina para poder cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad laboral. Porque el colegio tenía que llegar al estándar de seguridad, que no lo teníamos, de hecho. Cuando Leonardo nos mencionaba el tema de la señalética, el tema de la seguridad, nosotros tuvimos que incorporar una prevencionista de riesgo a la planta del establecimiento, con un elemento curricular. No la prevencionista de nosotros los funcionarios, la prevencionista de los estudiantes. Como en programa de integración está la fonoaudióloga, en el TP tiene la prevencionista, por ejemplo. Entonces, partimos con esta actividad. Está el marco, y si ustedes se fijan en el marco, no necesariamente hay que trabajar todas las subdimensiones, pero lo ideal es que se trabaje una habilidad, una actitud y obviamente el conocimiento, porque nadie trabaja sobre la nada. Por lo tanto, en esta actividad pinchamos trabajo con otro en el nivel 3, comunicación en el nivel 3 y resolución de problemas en el nivel 3. Y conocimiento, como la naturaleza de la actividad no era muy compleja, la pinchamos en nivel 1, no necesariamente todas tienen que estar en 3. Podemos tener 1, 2 o 3, incluso aventurarnos a pinchar el nivel 5 en una subdimensión. Esa es nuestra sugerencia. Bueno, resolución de problemas, el marco nos dice en el nivel 3, brevemente, que hay que reconocer y prevenir problemas de acuerdo a parámetros establecidos. Y comunique y recibe información relacionada a su actividad. En la parte de las actitudes, trabajar colaborativamente en actividades coordinándose con otros. Y bueno, la parte de los conocimientos, que demuestra conocimientos básicos, y en este aspecto era las características de una bodega y del área de salvataje según normativa vigente. Otra sugerencia, si ustedes quieren provocar una de estas habilidades, actitudes o conocimientos, así como no necesariamente hay que pincharlas todas, también uno las puede ponderar distinto. Nosotros también en este juego de pilotaje permanente y de levantar información, también ponderábamos distinto, no necesariamente hay que ponderar todo igual. Por ejemplo, si la naturaleza de la alternativa A como actividad es más importante la habilidad, pondero 40% de habilidad en la evaluación, y se los explico a los estudiantes que esta actividad principalmente pondera habilidades, cual sea la que hayan escogido. Un 30% en la actitud y un 30% en el conocimiento.
Dentro del proceso de levantar información, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, es jugar con estas ponderaciones porque el rendimiento de los estudiantes cambia. Y nos convencimos de algo, que cuando uno pondera mucho en actitud, sobre el 40 o sobre el 50, los estudiantes por lo general van a llegar a la habilidad esperada y el conocimiento esperado, solos. Porque lo que le estamos provocando es que nos demuestren autonomía, por ejemplo. Nosotros les vamos a entregar la información, les vamos a entregar la actividad, pero ustedes deben de trabajar solos. Y esto cuesta el 60%. Por lo tanto, si juega con el 60%, los estudiantes saben que esta gran parte de la nota van a trabajar en forma autónoma. Si trabajan en forma autónoma, llegan al conocimiento y llegan a la habilidad. Puede ser otra alternativa, la alternativa B, que a lo mejor la actitud es más importante y ustedes pondrán 60, que es el ejemplo que acabo de dar anteriormente. O pueden ser parejas, o puede ser equilibrar la habilidad y la actitud en un 40 y un 40, y jugar con un 20, o jugar con un 30, etc. De tal manera que esto es plasticinable, como yo le digo dentro del colegio, no es algo estructurado, no es un ladrillo, es algo que yo puedo adecuar en función del colegio, del contexto, de la simulación que uno quiera hacer. Bueno, había que establecer entonces un área de salvataje. ¿Qué metodología ocupamos? La simulación de contexto laboral. Por lo tanto, simulamos que esto fuese el trabajo. Y la sugerencia que también entregamos acá es que se pueden agregar otras características del aprendizaje basado en proyectos o problemas. No porque estamos en una simulación no puede ir lo otro, o no se pueden agregar características de un método o de otro. También hay que un poco salirse de tanta estructura y tratar de empezar a agregar elementos que me sirven de un sistema, de una metodología, para poder provocar algo interesante dentro del colegio en función de cada realidad. Bueno, ¿qué características tienen nuestras clases cuando teníamos normalidad sin pandemia? Los inicios eran muy prolongados, esa es una sugerencia. El inicio es clave en esto. O sea, si los estudiantes no saben lo que hay que hacer, no va a funcionar. Y no va a funcionar no porque el marco de cualificaciones no funcione, o no va a funcionar porque la planificación estuvo mala. Va a funcionar porque de alguna u otra manera no quedó claro lo que hay que hacer. Sugerencia, inicios extremadamente prolongados. Nosotros jugamos con roles en el colegio, y uno de los roles es el jefe de turno de los estudiantes, simulando el jefe de turno que hay en faena. Con ese jefe de turno nosotros nos relacionamos. Es más, a veces le pedimos al jefe de turno, estudiante, el reporte de la jornada, y no se la pedimos al profe. Cuando nosotros asistimos al taller, de la misma manera que tuvimos que cambiar, como contó su experiencia Leonardo, porque antes nosotros íbamos al taller así como íbamos, ahora tenemos que vestirnos con todos los EPP, yo ahora tengo casco en mi oficina, los zapatos de seguridad en mi oficina, y cada vez que vamos al taller tenemos que estar con los mismos EPP que tienen los estudiantes. Hablamos con el jefe de turno, le pedimos el reporte, cuál es la actividad, le damos responsabilidad. Cuando uno quiere que los estudiantes de repente sean voluntarios, ninguno es voluntario. Pero cuando empezamos a hablar de liderazgo y les damos esta responsabilidad, en algún momento empezamos a observar en los estudiantes esa adrenalina de querer ser líder, de querer mostrarse. Por lo tanto, empezamos también a generar grupos de trabajo, y cada grupo con un líder y un encargado de comunicaciones por grupo. Era un caos la actividad, ¿por qué? Porque el área de salvataje que el colegio tenía era un desorden titánico, donde había poco espacio de tránsito y había un mapa que había que cumplir según la prevencionista, según normativa, dónde van los aceites, dónde van los desechos metálicos, los desechos de otro tipo, etc. Por lo tanto, no es necesario ordenar todo, porque si nosotros ordenamos todo, intervenimos mucho en el proceso y queremos ver la resolución de problemas, le vamos a estar resolviendo nosotros los problemas y no va a ser detectado por los estudiantes. Dentro de este inicio también está la reunión del equipo directivo con la prevencionista, los docentes y los estudiantes, que las primeras actividades sean súper simbólicas, llenen a los docentes y a los estudiantes de mucha energía simbólica, como si estuviésemos en la única y mejor actividad del año, porque así lo hacíamos nosotros, y eso nos permitía definir metas ambiciosas, y nos permitía que los estudiantes tuvieran un desempeño muy distinto, pero extremadamente distinto al que estamos acostumbrados a ver. Y dentro de la jornada de 4 o 6 horas, dependiendo de los módulos, había reuniones con el jefe de turno, con los líderes de grupo, para que se hicieran cargo de su responsabilidad y nos pudieran retroalimentar. Y se les entregaba una RT, ocupamos una definición distinta, por ejemplo, a la experiencia anterior, que el análisis de riesgo en el trabajo, donde los jefes de grupo o los jefes de turno analizan los riesgos del trabajo a realizar y generan, digamos, los elementos de prevención,
conversan con la prevencionista, revisan la rúbrica que les entregamos del marco de cualificaciones, les señalamos si van a estar en nivel 1, 2 o 3 en alguna de las dimensiones que se va a ocupar, se les entregó el mapa de ubicación del trabajo. Bueno, una vez que el trabajo se desarrolló, por ejemplo, se generó el caos, porque eran muchos niños para tan poco espacio, y ahí es donde empieza el desarrollo. ¿Qué características tiene? Monitorear, levantar información y tratar de intervenir en lo necesario. Si el docente, por cultura y por tradición, va y interviene, y él ordena a los niños y él coordina, no tiene sentido establecer líderes en los grupos, porque el líder va a ser el profe. Por lo tanto, tratar de intervenir cuando es necesario intervenir, pero tratar de que fluya la actividad de tal manera que nos aparecieron los estudiantes, aparecieron los líderes, se pusieron de acuerdo solos y empezaron a establecer turnos y se empezaron a dividir el trabajo. La planificación de la actividad tampoco tiene que estar tan detallada, porque si está muy detallada, no provocamos la competencia que esperamos del estudiante. Entonces, por eso, de alguna u otra manera, hay que entregar la actividad, observar la actividad y dejar que empiecen a ocurrir, y uno tratar de monitorear, retroalimentar, hacer reuniones con los líderes o con los roles que ustedes creen o inventen, pero si está todo muy detallado, muy planificado, muy ordenado, de alguna manera, cuando yo pinche resolución de problemas, ¿qué problema va a prevenir el niño si no hay problemas en la actividad? Y el cierre de la actividad, bueno, hay que tratar de repetir las reuniones del inicio, retroalimentar, lo puse en mayúscula porque es clave la retroalimentación. Y aquí es importante retroalimentar según la ponderación que ustedes asignaron en la planificación. Si ustedes asignan el 60% en la actitud, partan retroalimentando la actitud. No partan retroalimentando, excelente, el mapa según la prevencionista se cumplió, los aceites quedaron en el lugar que correspondían, los desechos metálicos en el lugar que, porque nos vamos a ir a lo conceptual, nos vamos a ir a la parte del producto y nos vamos a retroalimentar lo que estamos esperando provocar. Por lo tanto, nosotros como regla a los docentes les decimos que tienen que partir retroalimentando en función de la graduación que tienen, tanto por conocimiento, actitudes o habilidades. Entonces, hay que retroalimentar las tres áreas, porque por lo general, cuando nosotros observamos esta retroalimentación, el verbo pasa muy por lo conceptual, no observamos las otras áreas que los estudiantes nos están entregando. La seguridad es clave, clave. Les sugiero incorporar una prevencionista o un prevencionista en sus establecimientos, porque de alguna u otra manera se generan espacios que los docentes no vemos. De hecho, nosotros visitamos faenas mineras para poder bajar el estándar de la faena al colegio. Bueno, finalmente, el colegio logró, producto de todo este camino, desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, y el pizarrón se centra en el medio, ¿cierto? En el equilibrio de trabajar simultáneamente las tres áreas de formación, generando el desarrollo de una formación basada en competencia que pasó a ser nuestro sello. Si lo ven arriba en la franja, desarrollamos competencias para la vida. Ese es nuestro sello que egresó después de todo este proceso de caminar y de reflexionar sobre esta nueva incorporación de un nuevo instrumento que es el famoso marco de cualificación. Y también pueden generar, esto también es otra sugerencia, un mapa de tributación. Hay asignaturas que por naturaleza o módulos que por naturaleza van a estar concentrados en las habilidades y módulos que van a estar concentrados en las actitudes. O si se van a los marcos sectoriales van a encontrar las UCL, y esas UCL hay algunas que son actitudinales y UCL que son de habilidad, por naturaleza. No es lo mismo, por ejemplo, considerar historia que educación física, tienen naturalezas de formación distintas, y eso hace que yo pudiera armar un mapa de tributación y decir, este módulo va a tributar altamente o responsablemente con un nivel alto en las habilidades, o en esta subdimensión, en el uso de recursos, por ejemplo, o este otro módulo en resolución de problemas, de tal manera que al hacer la síntesis, la sumatoria final, ustedes puedan observar que todas las subdimensiones del marco están siendo trabajadas por algún módulo o por alguna asignatura, porque de alguna manera, que es una regla nuestra en el colegio, cuando somos responsables de todo, a la vez somos responsables de nada. Entonces, lo ideal es tratar de decir, bueno, si hay un curso, vinculando a lo que explicamos al comienzo, de que uno podía provocar alguna subdimensión que esté más deficiente en un curso, si por ejemplo hay un curso que es irresponsable en el uso de los recursos que se le da, podríamos ir a buscar la asignatura que va a tributar alto ahí, la buscamos y focalizamos en ese módulo el desarrollo de esa subdimensión, ponderando alto en la evaluación, para que los estudiantes puedan corregir
ese proceso de formación. Bueno, esa es nuestra experiencia. Agradecer la invitación, espero haber estado en los tiempos Sí, asignados y británico. darles un saludo afectuoso a todos, invitarlos a que se animen, a que sean parte de la experiencia, la excelente experiencia que contó Leonardo. Son procesos de crecimiento en el fondo, donde los colegios crecen a partir de estos procesos, así que esa es la invitación, a no tenerle temor y a poder implementar el marco, porque de alguna u otra manera es la política ATP en el corto y en el mediano plazo. Así que un saludo afectuoso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime, también un agradecimiento a Leonardo. Vamos a continuación, después de estas presentaciones, que ya por ahí están apareciendo algunos comentarios. No sé si antes de pasar las preguntas, Pamela quiere hacer como un resumen de ambas ponencias. No, yo quisiera más bien que escuchemos las preguntas para que alcancemos a que los expositores puedan responder o yo en su defensa. Bien, preguntan respecto de la adaptación. Aquí voy a leer la primera pregunta. En su adaptación o ajuste curricular, ¿cómo ajustaron los aprendizajes esperados? ¿Los ampliaron o crearon otros? No sé quién de los dos quiere tomar. Leonardo, está sin micrófono. Ahí sí. Bien, en el caso de nosotros yo creo que hubo una mezcla de ambas cosas. Hubo un poco de adaptar lo que existía y crear otra, ya con respecto a algunas orientaciones que existen dentro de lo que son los aprendizajes esperados. Lo que nosotros no podíamos hacer era quitar elementos del perfil de egreso. Por lo tanto, lo podíamos enriquecer. Y eso significaba crear e incorporar, por ejemplo, o adaptar algún aprendizaje esperado que venía en el marco de cualificaciones TP, en este caso de la minería, por ejemplo, en el trabajo con seguridad, o en el caso, por ejemplo, de soldadura, y poder complementarlas con los que ya están, los aprendizajes esperados que están estipulados en los planes y programas de cada módulo. Entonces, yo creo que hubo una mezcla de ambas cosas. Ya faltaba, y donde la brecha técnica o conceptual era muy amplia, se incorporó. Y en otra había que adaptar el aprendizaje incorporando algunos conceptos o algunos elementos con respecto a lo que es el módulo y el aprendizaje esperado en el módulo que nosotros abarcamos. Pero para resumir, hubo en el fondo una mezcla de ambas. Claro, pero en ningún caso puedes restar No, aprendizajes esperados que están en los planes y programas, digamos. tampoco, no, y ni quitar eso, porque también aquí No. hubo un tema también de consulta al ministerio, ¿ya? Porque se iba de cierta forma a modificar el currículum, ¿ya? Claro. Y eso fue lo que nos indicaron. Nosotros incluso, como les decía, y una de las ventajas que nosotros tuvimos como colegio, que fue antes del EVA, fue incorporar, antes que llegaran los nuevos planes y programas con la mención y todo, hacer un análisis y poder decir, ¿sabe qué? Este más o menos 20% que nosotros tenemos, ¿qué módulos que desaparecían o que no están considerados en ingreso, nosotros los podemos incorporar? Y aquí, por ejemplo, se incorporó en tercero medio, que es para todas las especialidades, el módulo de prevención de riesgo. Y en cuarto medio, el módulo de energías renovables no convencionales, por señalar dos ejemplos. ¿Ya? Y en complementarios, utilizando este más o menos 20%, es decir, le quitamos una hora a este módulo que traía propuesto del ministerio y creamos, por ejemplo, en el caso del tercero medio de mantenimiento, que es plan común, ¿ya? Incorporamos el módulo de medición de circuito eléctrico básico, que nosotros consideramos que era pertinente. ¿Ya? Pero en ningún caso, respondiendo un poquito a la pregunta y nuevamente reiterando, no quitamos nada, es decir, complementamos o incorporamos otro aprendizaje esperado en nuestro ajuste o en nuestra adecuación curricular que hicimos y contextualizarlo. Y en el marco del 20%. Exacto, es que eso ya venía de antes. Claro. Jaime ahí quiere complementar también. Nosotros la misma experiencia, eliminar no era una buena señal. Lo que sí hay cosas que sí se van pareciendo, en algunos aprendizajes esperados se van pareciendo, ¿sí? Hay como incorporar algunos elementos de proceso que por lo general los marcos de cualificaciones
insertan mucho el proceso o el procedimiento dentro del área de trabajo, se podían ir a ajustar, ¿sí? Los que ya eran muy distantes a algún módulo, que eso le va a pasar a todos los colegios, hay que jugar con el 20%, nosotros en este caso jugamos también con las horas y los talleres GEP, para poder incorporar módulos nuevos, donde se agruparan todas estas UCL que no podían, no eran muy complementarias, se agruparon y se formaron módulos nuevos. Por ejemplo, en el caso nuestro, formación para el trabajo en minería 1, en tercero, 2, en cuarto. De esa manera nosotros pudimos incorporar esta famosa convergencia curricular. Perfecto. Pamela, parece que tú querías agregar algo. No, a esta no, quería mencionar la pregunta, las preguntas siguientes me hago cargo yo. Ya, la pregunta siguiente es la duda sobre si los liceos solo pueden implementar el número 2 y número 3 del MSTP, el nivel Sí, 2 y 3. yo quería recordarles, ¿se acuerdan cuando vimos en la primera sesión los niveles del marco? Yo les contaba que para efectos formativos en general, las mallas curriculares toman prioritariamente el nivel que se quiere alcanzar en ese proceso formativo y se toman algunas del anterior que sirvan como base para el desarrollo de las competencias del nivel. Y es así como yo les decía que la educación media TP, que aspira a ser nivel 3, toma algunas competencias vinculadas al nivel 2, así como el técnico de nivel superior tiene una mayoría de nivel 4, pero toma algunas competencias de nivel 3, que es lo que nos permite además la articulación de las trayectorias. Si eso no ocurriera, no podríamos construir trayectorias, digamos. Entonces, en general se toma el nivel propio al cual corresponde la certificación que estamos trabajando y el inmediatamente inferior. Eso es lo que en todas las partes donde se usa marco de cualificaciones se estila, digamos, para no generar sobrecarga de las mallas curriculares y no hacer un desarrollo completo del proceso, pasar por el 1, el 2, el 3, el 4, sino que son competencias en sí mismas, como la lógica de los módulos. Tengo una pregunta aquí, pero me la hacen por WhatsApp, por eso que no esté en el chat, que se refiere a si hay alguna certificación para los jóvenes por el hecho de acceder a nivel 3 adicional a la certificación que reciben por parte del establecimiento las usuales. A ver, hoy día formalmente eso no existe, pero es posible. Por ejemplo, algunos sabrán que estamos en un proceso de certificación con el sector turismo, donde a través de Chile Valora vamos a certificar a los estudiantes egresados en competencias y ocupaciones específicas, algunas asociadas al nivel 2 y otras al 3, dependiendo del interés y la motivación del estudiante, pero es posible. Hoy día no está institucionalizado, pero es un tema que tenemos que empezar a incorporar en las normativas y en los distintos reglamentos existentes, pero perfectamente es posible. Inclusive yo conozco establecimientos educacionales que han incorporado en el PME con recursos CEP las certificaciones específicas que le otorgan un plus a la hora de la empleabilidad. Sobre eso hay otra pregunta que dice relación con el tiempo que llevan con esto implementado en sus establecimientos y si tienen generaciones que ya hayan egresado y cómo eso ha impactado en la empleabilidad. Nosotros partimos en Sí. 2018, ya egresamos una generación bajo este sistema. La empleabilidad, yo no podría confirmar en un egreso, porque en un egreso y otro cambian los porcentajes y después nos vimos Sí. enfrentados con esto de la pandemia. Creo que no sé si es prudente cruzar esos datos, pero lo que sí modificó en nosotros es que el informe de prácticas del proceso anterior, que es donde nosotros encuestamos a las empresas y encuestamos a los niños respecto a sus dificultades y fortalezas, todos, y esto no había aparecido antes, por ejemplo, no aparece que su mayor fortaleza es la forma de abordar el trabajo, la forma de verse a sí mismos más proactivos y de sentirse más seguros, porque dentro de las
cosas que nosotros explicábamos era que un estudiante competente no necesariamente lo tiene que saber todo, pero lo que no sabe lo pregunta. Y lo que no sabe trata de buscarlo, de investigarlo y de nivelarse en el trabajo. Entonces, cambiaron los niveles de seguridad con los que ellos se enfrentan al mundo del trabajo. Eso nos apareció nuevo en el informe a nosotros, dentro de estos informes que nosotros hacemos en abril, mayo, de los procesos de práctica, el proceso de la generación anterior. Pero no sé si cruzar los datos por el tema del 2018-2019, pandemia, no sé si será prudente cruzar los datos ahí, pero los que hicieron práctica sí consideraron que fue su mayor fortaleza esa área que empezó a ser trabajada en ellos y que antiguamente los informes eso estaba usando. Ya suena como un muy buen indicador de tendencia, ¿eh? O sea, uno podría presumir hacia adelante un buen desempeño. ¿Y tú, Leonardo, cuándo empezaron ustedes en el Salesianos? Nosotros comenzamos, a ver, el año 2018 con el proceso de implementación, con distintas etapas. Bueno, el programa permitía, ¿no es cierto?, una asesoría, permitía también un diplomado para los docentes y también la componente redes. Y durante el año 2019, ¿no es cierto?, se comenzó a implementar y obviamente quedó truncado con respecto al tema de la pandemia, la instalación de algunos procesos, ¿ya? Principalmente curriculares y principalmente en el área, digamos, de los módulos y en específico, por ejemplo, que nos interesa bastante y le hemos dado mucho énfasis al tema de la seguridad, ¿ya? Por las especialidades que nosotros tenemos asociada a nuestro colegio, ya que son todas, digamos, con un riesgo alto digamos, de accidentabilidad. Y eso se ve reflejado, independiente de lo que nosotros tengamos con respecto al trabajo online, en los reportes que nosotros recibimos y en las visitas de supervisiones de práctica, ¿ya? Nosotros acá, nuestros estudiantes tienen, digamos, la valorización del tema del continuar trabajando y de la posibilidad también de seguir estudiando. Si pudiéramos hablar un poco un promedio, no tengo datos como específico, pero más o menos el porcentaje de estudiantes que siguen alguna carrera ligada a lo que es la especialidad es más o menos del 75 al 80%, ¿ya? Algunos de ellos, dentro de este porcentaje, continúan trabajando y estudiando, otros solamente estudiando, y un 20% quedan en las empresas trabajando, ¿ya? Con la posibilidad que también en muchas de estas empresas le da la posibilidad de poder continuar estudiando, ¿no es cierto?, y poder perfeccionándose dentro de lo que es el área de estudio. Pero una de las cosas principales que nos dimos cuenta al momento de realizar las evaluaciones de las prácticas, que es un proceso que ya tenemos cerrado, ¿no es cierto?, este año. Esta es nuestra segunda generación, los que egresaron el año pasado de la mención, ¿ya? Y hay un fuerte y una positiva evaluación con respecto a los procesos de trabajar con seguridad, ¿ya? Teniendo en consideración el contexto de lo que estos chicos tuvieron el año pasado, de no trabajar en actividades prácticas, independiente de que se utilicen simuladores y una infinidad de otras cosas, yo creo que ahí estuvo el foco, ¿ya? Y esto es una de las cosas importantes que podemos destacar con respecto al marco de cualificación, el tema de trabajar con seguridad, que en el fondo ahí es una competencia, porque abarca tanto conocimiento, habilidad y actitudes principalmente, ¿ya? Y que a nuestro estudiante, y yo creo que de todas las especialidades, no solamente de mantenimiento, el principal foco estuvo eso, es decir, a pesar de no tener el trabajo, digamos, presencial, manejaban muchos procedimientos y protocolos y la importancia que tiene la seguridad, ¿ya? Por lo tanto, ahí obviamente hay un nivel de satisfacción bastante importante para nosotros, y también esto se ve reflejado en la cantidad de estudiantes de titulados que nosotros tuvimos. Por ejemplo, en las dos especialidades, y con esto termino, que me toca coordinar, ambas tuvieron 95% de titulación, ¿ya? Es decir, alrededor de 3 estudiantes no hicieron su práctica no porque no tuvieran cupo, sino que por un tema de decisión personal y otros por temas médicos no pudieron realizar su proceso, ¿ya? Pero todos terminaron en sus tiempos y salieron muy bien catalogados. Muchos siguieron estudiando y un porcentaje también quedó trabajando dentro de la empresa. Por lo tanto, en ese sentido es muy satisfactoria y muy grata los resultados que hemos ido teniendo. Y ojalá sostenerlo en el tiempo. Perfecto, claro, porque si esa tasa de titulación se compara quizá con la tasa de años anteriores, también nos permite establecer
los beneficios que puede haber generado este enfoque asociado al marco, ¿cierto? Que tiene que ver con la motivación de los jóvenes, su proyección hacia trayectorias laborales y formativas en la especialidad, ¿no es verdad? Así es. Oye, bueno, esas son las preguntas que tenemos de nuestros participantes. Bueno, además de felicitaciones y hacia los panelistas por las experiencias tan interesantes que nos plantearon. Yo quisiera reiterar, ¿cierto?, que el foco de este taller que estamos realizando en el territorio, bueno, aquí llegó, hay una pregunta asociada, ¿turismo la lleva? ¿Turismo mueve harto la cosa? Porque Pamela, esta pregunta es para ti, dice, dentro del poblamiento del sector turismo no ubico los perfiles de bartender, barista y ballet runner. A ver, el que me acuerdo que está es barista, si mal no recuerdo. Bartender no fue validado por el sector productivo y ballet runner está como botones, si es que no me equivoco en lo que es el tema. Los perfiles actuales que están en el sector turismo en Chile Valora no están todos actualizados, se sacaron los que tenían alguna duda o se necesitaban actualizar. Ese proceso se está realizando ahora, se espera que se termine este año de actualización de todos los perfiles del sector turismo, que como bien saben, comprende gastronomía, hotelería y turismo propiamente tal. Ya. Me parece que, bueno, es un tema específico de turismo, ¿ah? Porque plantea que ballet runner es diferente de botones. Sí, Pero yo hablo ahí desde mi ignorancia nomás, sí, pero botones sí está, pero ballet runner no lo vi. entonces no está claro. Otra pregunta. Eh, Cuando empezaron a ver que nos íbamos, salieron las preguntas. Cuando hablan de revisión de perfil, ¿es una revisión interna e institucional? ¿Es una revisión con la empresa? Y si encuentran inconsistencias, ¿dónde o qué modifican al hacer el cruce? En el caso Eh, nuestro, cuando empezamos con la revisión del perfil, porque de alguna manera cambia cuando cambia el proceso de formación, nosotros sí lo revisamos también con el Consejo Asesor Empresarial y tratamos de revisar cuál era el que tenía la mayor ponderación. Y de hecho las faenas mineras del Consejo Asesor, todas hablaban que la más importante, por ejemplo, era la de UCL de trabajo con seguridad. Por lo tanto, nosotros ahí también ponderamos y generamos alguna revisión, y eso también se puede generar con alguna revisión con la respectiva dirección provincial respecto al perfil de egreso, lo que uno cambia, pero de alguna manera en el caso nuestro sí lo conversamos también con el Consejo Empresarial, y si hay que cambiar cosas en el perfil mientras se vea complementado, no, digamos, no hay un problema en que eso suceda. ¿Sí? Lo complejo es sacar o eliminar o claro, modificar un claro, perfil y que después termine quedando una cosa absolutamente ajena a la carrera misma. perfecto. Nunca sacar, eso quedó más que claro. Y Leonardo, tú todavía ibas a plantear algo también. Sí, no, bueno, es muy similar yo creo que a lo que dice Jaime, ya obviamente con los contextos que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, desde la regional, etcétera. Pero yo creo que es importante que esta revisión del perfil, respondiendo un poco así la pregunta, es interna, pero también de rebote con la empresa, porque bueno, nosotros tenemos procesos de supervisión de práctica, ¿ya?, que a nosotros nos exige el reglamento hacer 2 supervisiones al estudiante, ¿ya? Y en esa retroalimentación que nosotros realizamos, que lo hacemos los mismos docentes de la especialidad, nos permite a nosotros ir actualizando y poder ir viendo y dándole vuelta a un perfil. Por ejemplo, ahora ya tenemos claro que el tema de seguridad le dimos al palo, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. Y tenemos que ir ajustando otros temas más, ¿ya? Y quizá ir actualizando otros que a lo mejor es donde hay que dar mayor énfasis, ¿bien? Con respecto al tema de mantenimiento en específico, ¿ya? Por ejemplo, el tema de medición con instrumentos, etcétera. Obviamente en la medida de la presencialidad que nosotros vamos teniendo. Y esta evaluación que nosotros, cuando yo le expliqué, por ejemplo,
de la presentación de planes y programas tiene que estar avalado por una empresa, ¿ya? Y tiene que ir en el fondo firmado cuando uno presenta estos planes y programas al ministerio, tiene que ir validado por una empresa, ¿ya? O por varias empresas con respecto a esto. Por lo tanto, también hay una vinculación muy estrecha entre lo que nosotros estamos proponiendo, ¿ya? Con lo que eventualmente, o versus lo que está requiriendo la industria hoy en día, ¿ya? En esta actualización, etcétera, etcétera, se van generando otras competencias que nosotros tenemos que ir desarrollando en nuestros estudiantes e ir quitando otras que quizás van quedando obsoletas o que no son tan necesarias o que se pueden desarrollar en el mismo proceso de práctica, ¿ya? Pero creo que ahí la vinculación es tanto interna como externa, ¿ya? Dando un poquito de respuesta a lo que planteaba Jenny, creo que era. Así es. Bien. Bueno, estamos en la hora, tenemos que hacer el cierre, reiterar entonces los agradecimientos a todos los asistentes, dejarles cordialmente invitados para la próxima sesión, que es el martes 27 de julio con Pamela, donde vamos a ver específicamente lo que se refiere a implementación del marco en la MTP, ya a la luz de estas experiencias que hoy día revisamos y los nuevos aportes que hará Pamela. Eso lo haremos en la sesión del 27 de julio a las 15 horas. Y en lo que respecta al día de hoy, un agradecimiento muy sincero y por las valiosas exposiciones, tanto a Leonardo de Salesianos Alameda, como a Jaime, el director del Liceo Politécnico de tal, que se me olvidó el nombre, Liceo Politécnico José Miguel Quirós. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Bueno, pregunta cuándo se hablará de construcción, lo vamos a tocar como tarea para la próxima sesión con Pamela. Que estén muy bien, que disfruten de las vacaciones de invierno y nos vemos de vuelta de vacaciones y muchas gracias por su asistencia. Adiós.